Hola, ¿qué tal? En este instante te vamos a presentar un video sobre el sistema educativo en Ecuador, que fue elaborado por Anja Aguiar, Liceda Albán, Alexandra Beltrán, Natalie Borja, Carolina Caiza, estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Claves del cambio educativo. Durante los últimos años, nuestro país experimentó cambios radicales, apoyándose en la educación. En el 2007 tenemos la llamada reforma educativa, que nos abrió las puertas a una educación inclusiva. De esta manera también, cambiando su presupuesto de $1.088 millones a $3.867 millones. Según el estudio de Terce, la UNESCO, se dijo que Ecuador creció a nivel de calidad educativa. Todos estos cambios toman más fuerza con la Asamblea Constituyente del 2008. Continuando con las políticas de inclusión y educación inclusiva en el Ecuador, el gobierno ha impulsado políticas sociales en estos últimos años, haciendo referencia a su logo, Equidad para la Prosperidad, que fue reconocida en la Séptima Cumbre de las Américas. Para desarrollar mayor inclusión ayuda mucho su Constitución, los compromisos internacionales, un plan nacional y un ministerio. En el 2008, la Asamblea se considera una constitución inclusiva, dando mayor cavidad a las personas con discapacidad, recibiendo ellos varios beneficios y ayudas psicológicas. En el gobierno de Correa aparecen nuevos planes como el Plan Nacional del Buen Vivir, que se enfocó en la educación inclusiva y social, Proyecto Escuelas del Buen Vivir, enfocada en la práctica de igualdad social, centrada en el embarazo de la adolescencia relacionado directamente con la pobreza, y por último, el Plan Familiar, que potencia la equidad de género y economía. Fundamentos y orientación de la política del sistema educativo ecuatoriano. El Plan del Buen Vivir busca comprometer con políticas educativas a medio y largo plazo a todo el país. Para ello apela a un lema motivador: educación, compromiso de todos para cambiar la historia. Nudos críticos del sector: acceso ilimitado a la educación y falta de equidad. Baja calidad de la educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ausencia de estrategias de financiamiento y deficiente calidad del gasto. Fundamentos y orientaciones del sistema educativo ecuatoriano vigentes más reseñables. Objetivo general del sistema educativo ecuatoriano y de su política educativa. Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, para fortalecer la formación ciudadana de la sociedad ecuatoriana. Visión del sistema educativo ecuatoriano. Sistema educativo nacional integral e integrado, coordinado, descentralizado y flexible, que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, a fomentar la unidad en la diversidad, a consolidar una sociedad con conciencia intercultural, que fortalezca el país pluricultural y multiétnico, con una visión universal, reflexiva, crítica, participativa, solidaria y democrática. Misión del sistema educativo ecuatoriano. Ofertar a través de sus instituciones educativas una educación de calidad. Propósito general del sistema educativo ecuatoriano. Una educación inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a los derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo, proporcione destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción. Finalidad del sistema educativo ecuatoriano: formar ciudadanos, hombres y mujeres creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos con el cambio social, que se sienta orgullosa de su identidad nacional, que contribuya en la construcción del Estado pluricultural, multiétnico, que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales. Valores del sistema educativo ecuatoriano: honestidad, justicia, respeto, paz, solidaridad, responsabilidad, pluralismo. Orientación del sistema educativo ecuatoriano: ética, pluralista, democrática, humanística, investigativa, científica y técnica. Líneas de fuerza del nuevo sistema educativo ecuatoriano. El modelo educativo ecuatoriano del país ha cambiado de manera radical, inteligente, con obvias limitaciones del modelo anterior como un punto de apoyo.
Las referencias legales específicas de la educación basadas en el cambio de paradigma en la educación ecuatoriana son esencialmente las siguientes. Para la educación no universitaria, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que entra en vigor el 31 de marzo del 2011, y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, vigente desde el 26 de julio del 2012. Y para la educación universitaria, la Ley Orgánica de Educación LOES, que fue dada en la Asamblea Nacional 2010, y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior en el Consejo de Educación Superior en el 2011. Las funciones de ambos reglamentos son favorecer la correcta adaptación de los principios constitucionales y legales en su ámbito de aplicación. Cambios en el sistema educativo ecuatoriano entre los años 2010-2021. El sistema educativo ecuatoriano ha pasado por varios cambios, que ha logrado ampliar los niveles de educación. Es así como la mayoría de los alumnos logra comprender sus estudios. Sistema educativo año 2010. Busca monitorear tanto a estudiantes como a docentes, facilitando identificar y corregir áreas donde existen problemas. Además, se crean acciones para mejorar la situación del docente, realizando por primera vez evaluaciones de sus conocimientos e impartiendo capacitaciones de refuerzo. Los docentes todavía tienen niveles bajos de preparación y sus sueldos no son bien remunerados. Algunos niños no tienen acceso a la educación inicial y pocos jóvenes acceden al bachillerato. Además, no todos los estudiantes que ingresan a la secundaria se gradúan. Esto puede ser causado por factores económicos. Podemos decir que Ecuador es uno de los países que menos invierte en la educación. Además, existen ineficiencias en cuanto a la manera en que se usan los recursos. Informe de Progreso Educativo 2010, denominado como Cambio Educativo o Educación por el Cambio. Fue evaluado por 9 dimensiones. 1. Cobertura. Aumenta el número de matrícula de los estudiantes. 2. Permanencia. Los niños y adolescentes permanecen más tiempo en el sistema, aunque los alumnos de secundaria no concluyen la educación. 3. Logros académicos. Se obtienen las calificaciones de pruebas nacionales e internacionales cuyas notas obtenidas son muy bajas. 4. Equidad. Los estudiantes con baja economía o que viven en zonas rurales tienen menos años de escolaridad. 5. Estándares. No se cuentan con un sistema de estándares explícitos, pero se trabaja en la elaboración de los mismos. 6. Evaluación. El nuevo Sistema Nacional de Evaluación, SER, es un avance significativo. 7. Profesión docente. Por primera vez se cuenta con incentivos relacionados al desempeño de los docentes. 8. Financiamiento. Mientras que la inversión en educación ha aumentado, sigue siendo menor que el promedio de América Latina. 9. Gestión. Se propone un nuevo modelo de gestión con la participación de nuevos actores, tanto a nivel nacional. Cabe destacar que tanto la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial unirán sus fuerzas para ayudar a los gobiernos y las autoridades educativas en la financiación de la educación en favor de estas 3 prioridades. Sistema educativo año 2021. La educación no ha parado a pesar de la pandemia que atravesó el mundo. La educación continúa con algunas transformaciones en el sistema educativo. En medio de la pandemia se han priorizado dinamizaciones metodológicas y se han logrado cambios en la evaluación educativa. Se centra en 3 prioridades. 1. Lograr que los niños vuelvan a la escuela. Esto hace referencia a que todos los niños vuelvan a la escuela para estudiar presencial, total o parcial hasta finales del 2021. Esto con las debidas medidas de bioseguridad. 2. Recuperar el aprendizaje perdido. Muchos niños han sufrido pérdidas de aprendizaje. Los alumnos necesitarán de refuerzos tanto del año anterior como de este año. 3. Preparar y apoyar a los docentes. El docente juega un papel importante debido a que tiene que volver a enseñar a su alumno lo aprendido en el año anterior, además de enseñar el plan actual de estudio. Cabe destacar que tanto la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial unirán sus fuerzas para ayudar a los gobiernos y las autoridades educativas en la financiación de la educación en favor de estas 3 prioridades.